La conciencia del Cristo, vivir desde la fuente y no desde el yo. No hay necesidad más profunda en el alma humana que la de recordar su origen. No hablo de un recuerdo intelectual, ni de una nostalgia emocional, sino de una reactivación viva del ser que yace detrás de toda máscara, más allá de todo nombre, anterior a todo pensamiento. En la mente de Cristo expusimos el principio fundamental, que el pensamiento debe alinearse con el espíritu para que el alma encuentre paz, propósito y poder. Allí comenzamos a entrenar la mente a pensar como Dios piensa. Pero ahora debemos ir más lejos. Más allá de pensar como Cristo. A vivir como Cristo. No imitar su vida externa, sino encarnar su conciencia interna. No buscar a Dios como objeto, sino reconocernos como extensión viva de su ser. El Cristo no es una figura histórica ni un símbolo teológico. El Cristo es una frecuencia, una conciencia, una presencia. Una vibración eterna que mora en cada alma como semilla inalterable. Y esta obra es una llamada a permitir que esa semilla germine, crezca y se convierta en el árbol de vida desde el cual todo se revela con claridad. Vivir desde la conciencia del Cristo no es una exaltación mística reservada a pocos. Es el destino inevitable de toda alma que se cansa del conflicto, de la ilusión del yo, del vaivén emocional, y desea por fin habitar la quietud que está más allá del entendimiento. No se trata ya de ajustar pensamientos negativos ni de entrenarse en afirmaciones correctas. Se trata de rendir la mente entera, para que el silencio hable. Para que el Verbo eterno, que estaba con Dios y que era Dios, vuelva a tomar forma, en ti. Y en este punto del camino, una verdad se vuelve ineludible. No se trata de cambiar el mundo. Se trata de dejar de habitar el mundo fabricado por el ego. Y recordar que existe otro. El único real. El que no está sujeto al tiempo. El que no se opone a nada. El que es uno. La conciencia del Cristo no reacciona. No juzga. No se defiende. No busca demostrar. No espera. Simplemente es. Y en su presencia, todo se ordena. Porque su misma vibración es autoridad. Su existencia basta para revelar la verdad. Esta obra no es un manual. Es un espejo. Un espejo sin forma, sin tiempo, sin esfuerzo. No te entregará fórmulas para alcanzar el reino. Te mostrará que tú nunca lo abandonaste. Y desde ese reconocimiento, el alma dejará de esforzarse por ser santa. Y comenzará a recordar que siempre ha sido entera. No por méritos, sino por origen. Aquí no aprenderás a usar a Dios como herramienta. Aprenderás a dejar de usar al yo como obstáculo. Aquí no se trata de mejorar tu historia. Se trata de disolverla suavemente en la luz. Para que lo que realmente eres pueda, por fin, vivirse sin interrupción. Nada de lo que eres en el Cristo ha sido perdido. Solo ha sido velado. Y este libro es una mano que retira ese velo. No con violencia, sino con certeza. No con ansiedad, sino con reverencia. Porque lo que ha estado esperándote no está afuera. Está en ti. Silencioso, inalterable. Esperando que dejes de buscar. Y comiences a habitar. Entonces, no haremos más peticiones. Solo afirmaremos: estoy en el Padre. Y el Padre está en mí. Y en este instante, solo existe lo que Dios es. Y eso soy yo. La conciencia del Cristo no se alcanza. Se recuerda. Y en este libro, recordaremos. La conciencia del Cristo, vivir desde la fuente y no desde el yo. Por Emmett Fox. Publicado y editado por Decretos Poderosos. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti.
¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. Más allá del pensamiento correcto, vivir desde el ser. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Jesús de Nazaret. Hay un punto en el camino espiritual en que el pensamiento positivo deja de ser suficiente. Hay un momento en que repetir verdades ya no transforma, porque el alma intuye que el problema no está en las ideas que sostiene, sino en quien cree ser el que las sostiene. Este es ese punto. Durante mucho tiempo hemos entrenado la mente para corregir su rumbo. Hemos reemplazado lo negativo con afirmaciones de bien, hemos vigilado nuestras palabras, disciplinado nuestras emociones, elegido pensamientos más elevados. Y todo eso ha sido útil. Pero si la conciencia no da el siguiente paso, la transformación se estanca. Porque pensar bien no es lo mismo que vivir desde el ser. Puedes pensar en amor y seguir sintiéndote separado. Puedes afirmar abundancia y seguir vibrando en necesidad. Puedes declarar unidad y seguir juzgando desde la identidad del yo. Porque el pensamiento correcto, por sí solo, no basta. Solo cuando el pensamiento surge desde el ser, desde la conciencia de unidad con Dios, lleva el poder creador de la verdad. Jesús no pensaba bien para crear milagros. Él vivía desde la conciencia del Cristo. Desde el ser unido, indiviso, no dual. No tenía que convencerse de que algo era posible. Sabía que nada real podía estar ausente. Y desde allí hablaba, decidía, actuaba. No como alguien que buscaba una conexión, sino como alguien que sabía que nunca estuvo desconectado. La diferencia es total. El pensamiento correcto busca cambiar lo que percibe. El pensamiento desde el ser reconoce lo que siempre ha sido. Uno lucha. El otro revela. Esto es lo que significa vivir desde el Cristo interior. No es modificar tu diálogo interno para sentirte mejor. Es deshacer la creencia de que eres un yo separado que necesita mejorar. Es mirar desde lo eterno. Desde lo ya cumplido. Desde lo que no necesita justificación. Mientras el pensamiento siga siendo dirigido por el ego, aunque sea un ego espiritual, seguirá siendo limitado. Puede sonar bonito. Puede dar resultados temporales. Pero no podrá sostener la paz verdadera. Porque la paz no nace del pensamiento. Nace del ser. Y el ser es Dios en ti. No como idea, sino como única realidad. Vivir desde el ser no significa pensar menos, sino pensar desde otro lugar. Ya no desde la memoria, sino desde la presencia. Ya no desde la reacción, sino desde la visión. Ya no desde el deseo de controlar, sino desde la certeza de que todo está contenido en el aura. ¿Y cómo se llega allí? No luchando, no perfeccionando el yo, sino rindiéndolo, suavemente, profundamente, honestamente. Cuando dejas de usar la mente para fabricar resultados y permites que el espíritu piense en ti, todo cambia sin te lo fuerces, porque ya no estás creando desde la forma, sino permitiendo que el fondo lo exprese todo a través de ti. Esto es vivir desde el ser, no como estado ocasional de meditación, sino como identidad constante, no como esfuerzo, sino como descanso sagrado en lo que ya eres. Haz silencio. Cierra los ojos. Y no trates de pensar bien. Solo recuerda. Lo que soy no necesita arreglarse. Lo que soy no está incompleto. Lo que soy ya es uno con Dios. Y desde allí, mi vida se revela. Ya no necesitas tantas afirmaciones. Una sola basta. Cuando viene desde el ser. Yo soy. Y desde ese yo soy, todo lo demás encuentra su sitio. No porque lo ordenes,
sino porque el orden es la naturaleza del ser. Cuando por fin es reconocido. Capítulo 2. Cristo no es una figura, es una frecuencia. Antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús de Nazaret. Durante siglos, el nombre de Cristo ha sido envuelto en ropajes teológicos, cargado de símbolos, adorado desde la distancia y debatido desde los credos. Se le ha pintado en templos, se le ha nombrado en altares, se le ha definido en tratados, y sin embargo, pocos han experimentado su verdadera naturaleza. El Cristo no es una figura histórica, sino una frecuencia eterna. Jesús encarnó esa frecuencia. La vivió. La expresó sin interrupción. Pero no la poseyó como exclusiva. No vino a decir, adórenme. Vino a decir, lo que soy, también lo sois. Y esa es la piedra que muchos han rechazado, que el Cristo no es un nombre propio, sino una vibración que mora en cada ser, esperando ser reconocida, activada, vivida. La conciencia de Cristo es un estado del alma. No una fe religiosa. No un linaje sagrado. No una historia antigua. Es la vibración más alta posible en la conciencia humana. Es el punto en que el yo se silencia completamente. Y la verdad se vuelve la única voz. Decir Cristo es decir. Humide. Presencia. No dualidad. Es mirar el mundo sin separación. Es pensar sin juicio. Es vivir sin defensa. Es actuar sin agenda personal. Es ser, sin necesidad de representar nada. El error ha sido tomar al Cristo como figura y no como estado. Admirar al mensajero y olvidar el mensaje. Poner distancia con lo que, en verdad, es tu identidad más profunda. Cristo no es un cuerpo. No es una cruz. No es una doctrina. Es una frecuencia. Una vibración pura, silenciosa, firme y amorosa, que ya habita en ti. No necesita ser creada. Solo necesita que te desocupes de todo lo demás, para que pueda ocupar el trono de tu conciencia. ¿Cómo se reconoce esa frecuencia? No por emociones, no por experiencias místicas, sino por el estado de presencia, por la quietud interior que no necesita demostrar, por la visión limpia que no juzga, sino comprende, por la paz que no depende de lo que ocurre, por el amor que no exige retorno. Esa es la frecuencia del Cristo. Y está activa ahora. No cuando termines tu proceso. No cuando limpies tus errores. No cuando entiendas todos los libros. Ahora. Pero solo puede revelarse si dejas de buscar a Jesús afuera y comienzas a ver al Cristo en tu interior. Esto no es irreverencia. Es reverencia total. Porque honrar a Jesús no es repetir su nombre. Es replicar su conciencia. Él no vino para ser idolatrado. Vino para ser recordado. En ti. Y cuando esa frecuencia se vuelve tu base, todo lo demás se ordena. El pensamiento se vuelve claro. El cuerpo responde a la paz. Las relaciones dejan de ser lucha. El tiempo se vuelve eterno. Porque ya no habitas la forma, sino el fondo. Y desde allí no hay prisa. No hay falta. No hay ruido. Solo claridad. Solo certeza. Solo yo soy. Haz el silencio. No para buscar algo, sino para abrir espacio a lo que siempre estuvo. Di en lo íntimo. No soy el personaje. No soy el pasado. No soy la historia. Yo soy la frecuencia del Cristo, reconociéndose a sí misma en mí. Y quédate ahí. No lo pienses. Habítalo. No lo expliques. Vívelo. Porque cuando la frecuencia del Cristo es tu estado base, ya no hay nada que alcanzar. Solo queda manifestar.
lo que ya eres. Capítulo 3. Del despertar a la permanencia, como morar en el Espíritu sin interrupciones. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Jesús de Nazaret. Despertar es un momento sagrado. Un instante de claridad en el que la mente se abre, el corazón se expande y el alma recuerda, aunque sea por un segundo, lo que realmente es. Es como un relámpago que atraviesa la oscuridad del pensamiento condicionado y revela el rostro de Dios en todas las cosas. Pero ese instante, por hermoso que sea, no es el destino. Es solo la puerta. Muchos han tenido momentos de despertar. Han sentido la unidad. Han comprendido el amor. Han visto con el ojo limpio. Pero luego, a veces en minutos, otras veces en días, vuelven al ruido, a la división, a la lucha de siempre. ¿Por qué ocurre esto? Porque el despertar no es todavía permanencia. Porque el ego no teme a un destello ocasional, pero tiembla ante una conciencia que se estabiliza. Morar en el Espíritu es el verdadero camino. No tocar la luz de vez en cuando, sino vivir desde ella sin interrupciones. No recordar tu verdad solo en la meditación o en la lectura, sino sostenerla en medio del tráfico, de la conversación incómoda, del momento sin forma. Y esto no se logra por esfuerzo. No se trata de tratar más fuerte. Se trata de soltar más profundo. De dejar de vivir desde la oscilación yo-espíritu, do-espíritu. Y establecer la conciencia crística como la única base. No como un estado especial, sino como lo natural. Jesús no se reconectaba con el Padre. Él permanecía. Porque no vivía desde el ego espiritualizado, sino desde el ser no dividido. No tenía que recordar su unidad, porque no había forma de olvidarla. Ese es el destino de toda alma despierta. Pasar del acceso esporádico a la presencia, a la estabilidad del ser. ¿Cómo ocurre esta transición? No se da como un salto repentino. Se da como una reeducación constante del foco de la atención. Cada vez que vuelves al instante presente. Sin historia, sin juicio, sin nombre. Estás cultivando permanencia. Cada vez que eliges ver desde el espíritu, aunque el ego grite. Estás afirmando: yo ya no regreso al yo viejo. Yo permanezco en la verdad, aunque no entienda, aunque no sienta, aunque no vea. Y esta fidelidad al instante es lo que profundiza el anclaje. Hasta que el espíritu ya no sea visitado, sino habitado. Hasta que la práctica se vuelva naturaleza. Hasta que no tengas que recordar quién eres. Porque ya no hay olvido. Esto no significa que no vendrán pensamientos viejos. Pero ya no tendrán raíces. Vendrán como ecos. Y tú los verás pasar, como nubes en un cielo que ya no se deja cubrir. Permanecer no es aislarse. Es estar plenamente en el mundo sin confundirse con él. Es lavar los platos desde la eternidad. Es caminar desde la paz. Es hablar sin peso. Es mirar con el ojo limpio aun cuando los demás aún no pueden hacerlo. Y ese permanecer es el fruto del verdadero despertar. No lo que ocurre en un momento místico, sino lo que se cultiva en el día a día. En lo cotidiano, en lo invisible, en lo sutil. ¿Quieres saber si estás permaneciendo? Obsérvate. ¿Desde dónde estás interpretando? ¿Desde la historia o desde el silencio? ¿Desde el yo que necesita o desde el ser que ya es? Cada vez que eliges la presencia en lugar de la reacción, la verdad en lugar del drama, la paz en lugar del argumento, has permanecido. Y en ese momento, el Cristo en ti ha vuelto a ocupar el trono. Haz del permanecer tu único propósito. Todo lo demás se añadirá. El cuerpo se alinea.
El tiempo se ajusta. Las relaciones se aclaran. Las decisiones fluyen. Porque el espíritu no necesita que lo ayudes. Solo necesita que no te vayas. Y en esa permanencia, no haces milagros. Eres el milagro. No transmites luz. Te vuelves la luz. No invocas la paz. Eres la paz que ha recordado que nunca fue otra cosa. Y ese recuerdo ya no se interrumpe. Capítulo 4. El yo ilusorio, disolver la identidad fabricada por el mundo. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Jesús de Nazaret. Existen pocas enseñanzas más radicales, más desafiantes y más necesarias que esta. La mayoría de las personas desea mejorar su vida, pero no transformar su identidad. Buscan paz sin abandonar la lucha, verdad sin rendir sus ideas, luz sin soltar la oscuridad. Pero hay una puerta estrecha por la que nadie puede pasar cargando con la idea que tiene de sí mismo. Y esa puerta es la disolución del yo. El yo al que nos aferramos no es el yo soy del espíritu. Es un constructo. Una imagen moldeada por el mundo, reforzada por la historia personal, alimentada por la comparación y protegida por la memoria del dolor. Es el yo que dice, esto es lo que soy, esto es lo que me pasó, esto es lo que necesito. Y mientras ese yo dirija la vida, no puede haber libertad real. Porque ese yo es el velo. Y el velo impide ver el rostro del Cristo. Jesús no vino a decorar el yo. No vino a pulirlo, ni a elevarlo, ni a espiritualizarlo. Vino a disolverlo. Vino a mostrar que lo que el mundo llama identidad no es más que una ficción sostenida por el miedo. Una defensa elaborada para sobrevivir en un mundo que ha olvidado quién es. Y su llamado fue claro. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa eso en la conciencia del espíritu? Significa: renuncia a tu idea personal. Suelta la imagen. Deja de vivir desde la máscara. Y permite que el ser real, el Cristo en ti, ocupe el lugar que le pertenece. Esto no es autoanulación. Es autorrevelación. Porque solo cuando se disuelve la identidad falsa, puede emerger la identidad eterna. Y esa identidad no necesita defenderse. No necesita tener razón. No necesita lograr nada. Simplemente es. ¿Quién eres tú cuando no te defines por tu nombre, tu historia, tu cuerpo, tu ocupación, tus heridas o tus logros? ¿Quién queda cuando se caen todos los títulos, todas las etiquetas, todos los recuerdos que crees que te componen? Lo que queda es Dios, viviéndose en ti. Eso es el Cristo. Eso es el yo soy. Eso es lo que siempre has sido, pero no lo sabías porque el yo ilusorio ocupaba el escenario. El yo ilusorio es ruidoso. Habla mucho. Siempre está defendiendo su posición, justificando sus acciones, buscando validación. Tiene hambre constante de reconocimiento. Vive comparándose. Se siente superior o inferior, pero nunca en paz. Porque su base no es el amor. Es el miedo. Y el miedo solo puede fabricar identidad. No puede recordar la verdad. Por eso el yo falso está siempre cambiando. Es inestable, contradictorio, frágil. Necesita construir y reconstruir su imagen para sentirse seguro. Pero el alma lo sabe. Esa seguridad es temporal. Y mientras sigas identificándote con esa versión de ti, seguirás caminando en círculos. El yo ilusorio no es tu enemigo. Es un mecanismo. Una estructura temporal de pensamiento que se formó para darte continuidad en el mundo. Pero llega un momento en que ya no sirve. Ya no es necesario. Y si no se suelta, se convierte en prisión. Ese momento ha llegado. La conciencia crística no puede florecer en un alma identificada con el personaje.
La verdad no puede revelarse a través de una mente que aún necesita tener razón. Por eso el camino espiritual no es una mejora de tu yo. Es el fin del yo como centro. Es el nacimiento del ser como única verdad. ¿Cómo se disuelve el yo ilusorio? Primero, con reconocimiento. No puedes deshacer lo que aún no has visto. Necesitas observarte sin juicio. Reconocer cuando hablas desde el personaje, cuando decides desde la herida, cuando actúas desde la necesidad de proteger una imagen. Y al observar sin condenar, el yo comienza a perder fuerza. Porque se nutre de reacción. Pero no puedes sobrevivir a la luz de la conciencia. Segundo, con rendición. No puedes sostener tu idea de ti mismo y a la vez sostener la luz del espíritu. Tarde o temprano, uno debe ceder. Y la rendición no es derrota. Es liberación. Ríndete a la verdad. Dile al espíritu: muéstrame quién soy sin esta historia. Sin este nombre. Sin esta defensa. Sin este hábito de sufrimiento. Muéstrame mi rostro verdadero. El que tenía antes de que el mundo me dijera quién debía ser. Tercero, con permanencia. No se trata de tener momentos de claridad. Se trata de habitar la verdad como tu única identidad. Y cuando el yo intente regresar, ¿por qué lo hará? No lo alimentes. Obsérvalo como un reflejo viejo que ya no necesitas. No lo reprimas ni lo niegues. Solo di con firmeza amorosa: gracias por lo que fuiste. Pero ahora, el Cristo vive en mí. Y Él es mi única identidad. Y cuarto, con presencia. La única forma de no regresar al yo ilusorio es vivir plenamente en el ahora. El personaje solo existe en el tiempo psicológico, en el pasado que repite, en el futuro que teme. Pero en el ahora, no hay personaje. Solo hay ser. Solo hay verdad. Solo hay Dios. Haz de esto una práctica viva. Al despertar, no retomes tu historia. Retoma tu ser. Antes de hablar, pregúntate: ¿quién está hablando? ¿El yo o el espíritu? Antes de decidir, pregunta: ¿desde dónde decido? ¿Desde la imagen o desde la unidad? Y poco a poco, lo que antes te dominaba ya no tendrá fuerza. El yo se convertirá en instrumento. No en dueño. En reflejo, no en centro. Y el Cristo, tu única identidad real. Se volverá tu forma de mirar, de pensar, de vivir. Esto es libertad. No hacer lo que quieras, sino ser quien eres. Y quien eres no necesita nada, porque lo es todo. Este es el misterio revelado. Pierde tu vida y la hallarás. Pierde tu historia y encontrarás tu origen. Pierde tu personaje y descubrirás que Dios nunca se fue. Solo esperaba que soltaras el disfraz para abrazarte como luz. Capítulo 5. Todo lo que no es eterno es ilusión, el poder de discernir lo real. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús de Nazaret. Hay una medida segura, infalible, que permite a toda alma discernir entre lo verdadero y lo falso, entre lo que debe sostener y lo que debe soltar. Es una regla silenciosa, una brújula de luz para el caminante espiritual. Todo lo que no es eterno, es ilusión. Y todo lo que es ilusión, por brillante que parezca, por fuerte que se sienta, por necesario que lo juzgues, no tiene sustancia real. El alma que desea vivir desde la conciencia del Cristo, no como una experiencia pasajera, sino como una instalación permanente en la verdad, necesita afilar el discernimiento espiritual. No para juzgar al mundo, sino para no dejarse engañar por él. Y ese discernimiento no se logra a través del intelecto, sino por medio de la vibración del ser, que reconoce, sin esfuerzo, lo que es eterno. Y no se confunde con las apariencias de lo pasajero. Lo real no se deteriora.
no cambia con las estaciones. No se contradice. Lo real no necesita ser defendido. No exige, no se impone, no grita. Lo real permanece. Y su naturaleza es tan firme como invisible. Lo ilusorio, en cambio, fluctúa. Tiene principio y fin. Aparece en la conciencia y desaparece. Tiene forma, pero no fondo. Se impone, pero no permanece. Es brillante por momentos. Pero carece de raíz. Y aunque pueda parecer útil, lo ilusorio siempre conduce al cansancio, al apego y al sufrimiento. Porque el alma lo ha confundido con lo real. Y ha depositado su fe en lo que no puede sostenerla. Jesús no vivía desde la ilusión. Por eso era libre. Podía estar entre multitudes, pero no se perdía en ellas. Podía hablar con reyes o con mendigos, y ver lo mismo, el rostro de Dios. Podía enfrentar la traición, la soledad, la cruz, sin perder su centro. Porque él no habitaba el tiempo. Habitaba la eternidad. Y desde ahí discernía, hablaba, obraba. Eso es lo que se espera del alma que desea madurar en el espíritu. Dejar de vivir reaccionando a lo que aparece. Y comenzar a responder desde lo que permanece. ¿Y cómo se desarrolla este discernimiento? Primero, por la observación consciente. ¿Todo lo que hoy te preocupa es eterno? ¿Lo será en 5 años? ¿En 100? ¿En la eternidad? ¿Tiene su raíz en Dios o solo en el deseo del yo? Si no es eterno, déjalo pasar. No lo retengas. No lo cargues. Este es el principio de liberación del alma. No se trata de resolver cada ilusión, sino de dejar de alimentarla con tu atención. La atención es tu energía creadora. Y allí donde la colocas, generas realidad relativa. Pero si la diriges a lo eterno, al silencio, al amor, a la presencia, entonces comienzas a vibrar con el reino. Y el reino no necesita ser creado, solo recordado. Segundo, por la sinceridad espiritual. El alma debe querer ver la verdad más que tener la razón. Más que tener paz momentánea. Más que ganar. Más que tener éxito en los términos del mundo. Porque si no estás dispuesto a soltar la ilusión, seguirás prisionero de lo que no es. Y vivirás en un círculo donde la forma cambia, pero el fondo permanece igual: confusión, fatiga, división. Tercero, por la práctica del desapego. No se trata de renunciar a todo. Se trata de no identificarse con nada. Tienes un cuerpo, pero no eres el cuerpo. Tienes pensamientos, pero no eres la mente. Tienes roles, pero no eres el personaje. Tienes emociones, pero no eres el que reacciona. Eres el testigo silencioso que nunca ha cambiado. Eres el espacio en el que todo ocurre, pero que no depende de lo que ocurre. Eres el Cristo reconociéndose a sí mismo, más allá de la forma. Este discernimiento no te separa del mundo. Te libera en él. Ya no caminas como alguien que se protege, sino como alguien que observa. No reaccionas con urgencia, porque sabes que lo que cambia no es lo que eres. Y lo que eres no puede ser amenazado. Por eso Jesús podía decir: el príncipe de este mundo viene, y no tiene nada en mí. Porque él no tenía nada en común con lo ilusorio. No tenía raíces en el miedo, ni en el deseo, ni en la forma. Su identidad no dependía de lo que el mundo pudiera darle, ni de lo que pudiera quitarle. ¿Quieres vivir en esa libertad? Entonces hazte esta pregunta. En cada decisión, en cada relación, en cada pensamiento. ¿Esto es eterno o es ilusión? ¿Esto nace del Cristo en mí o del personaje? ¿Esto me expande o me contrae? ¿Esto trae paz o exige esfuerzo? ¿Esto es verdad o es forma momentánea?
Y al responder con honestidad, descubrirás que gran parte de lo que creías importante era sombra, era eco, era niebla. Pero detrás de la niebla siempre estuvo el sol. Y ese sol es tu ser. Cuando el alma aprende a discernir lo real, el drama se disuelve. La búsqueda cesa. La necesidad se transforma en presencia. Y lo que parecía una vida fragmentada se vuelve expresión de unidad. No porque todo haya cambiado por fuera, sino porque tú has regresado a lo que no cambia. Este es el poder del discernimiento. No rechazar el mundo, sino verlo tal como es y no confundirse con él. Caminar por él sin pertenecerle. Amar sin apego. Dar sin miedo. Recibir sin culpa. Porque cuando reconoces que solo lo eterno es real, ya no haces castillos de arena. Ya no temes al viento. Ya no lloras por lo que pasa. Porque estás anclado en lo que nunca pasará. Y eso que no cambia, no muere, no falta, no teme. Eso eres tú. Eso es Dios en ti. Eso es el Cristo. Todo lo demás pasa. Y tú, que ya sabes discernir, te quedas con lo que queda. Y desde ahí vives. Capítulo 6. Ver desde el absoluto, cuando ya no interpretas desde la herida. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Jesús de Nazaret. Hay una transformación silenciosa, profunda y definitiva que ocurre en el alma cuando deja de interpretar la vida desde el punto de vista de sus heridas. Es el instante en que el velo se rasga. Cuando ya no se mira desde el pasado, ni desde la emoción del momento, ni desde la narrativa personal. Es el momento en que el alma aprende a ver desde el absoluto. Y al hacerlo, lo que antes parecía problema, ya no lo es. Lo que parecía ofensa, se disuelve. Lo que parecía amenaza, se revela como instrumento. Porque todo depende de desde donde se ve. Y mientras se vea desde la herida, el mundo será un espejo de temor. La herida interpreta. La herida filtra. La herida proyecta. Y lo que ve no es la verdad, sino una distorsión. La persona herida no ve al otro como es, sino como cree que debe protegerse de él. No escucha las palabras, escucha su memoria. No percibe el presente. Ve el pasado disfrazado de aura. Y así se crea una realidad personal, en la que todo se vuelve reacción, defensa, cansancio. Porque el alma no está habitando lo que es, sino lo que fue. Y mientras lo que fue sea el filtro, el alma no podrá entrar en el reino. Porque el reino no está hecho de interpretación, sino de visión. Y la visión solo es posible desde el absoluto. ¿Qué es ver desde el absoluto? Es ver con los ojos del Cristo. Es ver más allá de la forma, más allá del comportamiento, más allá de la emoción que el momento genera. Es ver desde el lugar donde todo es ya completo, donde no hay carencia, donde no hay culpa, donde no hay separación. Jesús veía así. Por eso podía mirar a un publicano y ver un apóstol. Podía mirar a una mujer rechazada por todos y ver pureza. Podía ver al paralítico no como una carga, sino como oportunidad de manifestar el bien. Porque no estaba interpretando. Estaba viendo. Y el que ve desde el absoluto, sana. No con técnica, sino con presencia. Ese es el secreto del verdadero milagro. No se produce por esfuerzo, sino por alineación. Y no hay alineación más alta que la que ocurre cuando ya no ves desde ti, sino desde Dios. Pero para llegar a este punto,
El alma debe estar dispuesta a dejar atrás algo que ha creído indispensable. Su historia. La historia del yo herido. Del yo que fue ignorado. Traicionado. Reprimido. Incomprendido. Esa historia ha servido durante un tiempo. Fue escudo. Fue identidad. Fue explicación. Pero llega el momento, el sagrado momento, en que el alma escucha la voz interior que le dice: ya no necesitas esa historia. Tú no eres lo que te pasó. Tú eres lo que yo soy en ti. Y desde ahí, puedes ver. Cuando dejas de interpretar desde la herida, te vuelves un canal limpio. Ya no proyectas tus sombras sobre los demás. Ya no hablas desde la emoción. Ya no actúas desde la necesidad. Simplemente ves. Y al ver, comprendes. Y al comprender, liberas. Esto no es indiferencia. Es claridad. No es frialdad. Es compasión real. Porque quien ve desde el absoluto, ve al otro como realmente es. No como se comporta, sino como expresión del mismo Dios que habita en ti. Desde esa visión, el juicio cesa. No porque apruebes todo, sino porque entiendes que lo que no proviene del amor es olvido. Y al que olvida, no se le condena. Se le recuerda. Con tu presencia. Con tu visión. Con tu no reacción. Este es el poder que nace cuando el alma se eleva. Ya no participa del drama, porque ya no vibra en esa frecuencia. Y no porque se sienta superior, sino porque ha recordado que su origen no está en el tiempo. Y lo que no está en el tiempo no puede herirse. Ver desde el absoluto es vivir desde el eterno ahora. No desde lo que la mente teme, ni desde lo que el cuerpo siente, sino desde la presencia que permanece. Desde la parte de ti que no envejece, no se fragmenta, no necesita demostrar nada. Y desde ahí, todo se vuelve claro. No porque las cosas cambien por fuera, sino porque tú ya no las ves como antes. Has salido del ciclo de interpretación y has entrado en la corriente de la visión pura, la visión crística, la que no busca razón, sino verdad. Esto es vivir con los ojos del espíritu. No se llega ahí de un salto. Se llega por rendición. Cada vez que el ego quiere interpretar, tú haces una pausa. Respiras. Y dices dentro: Espíritu Santo, muéstrame cómo ver esto. No quiero entender. Quiero ver. Y entonces, el velo cae. La forma se suaviza. La tensión se suelta. Y la situación, que parecía conflicto, se convierte en oportunidad, en espejo, en escalón. Esto es lo que el Cristo en ti desea. No que resuelvas la vida, sino que la veas desde el lugar que ya lo ha resuelto todo. No que venzas el mundo, sino que lo trasciendas. Como dijo el Maestro: yo he vencido al mundo. ¿Y cómo lo hizo? Viendo desde el absoluto. Haz de esto tu práctica. No necesitas cambiar el mundo. Solo necesitas cambiar desde donde lo ves. Y al hacerlo, ya no eres quien reacciona, sino quien revela. Ya no eres quien repite, sino quien recuerda. Y desde esa visión, el reino deja de ser una promesa, para convertirse en tu experiencia constante. Porque el reino no se entra con explicaciones, se entra con visión. Y esa visión solo es posible cuando dejas de ver desde la herida y empiezas a ver desde el absoluto. Capítulo 7. La sombra transformada, integrar sin identificarte.
La lámpara del cuerpo es el ojo, así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Jesús de Nazaret. No hay crecimiento espiritual real sin encuentro con la sombra. El alma que desea vivir desde el Cristo, que quiere habitar el reino sin interrupciones, debe pasar por el umbral más temido por el ego, el espejo interior donde aparecen los fragmentos negados de sí mismo. Y el dilema nunca ha sido que la sombra exista, sino que se la juzgue, se la reprima, se la rechace o, peor aún, se la confunda con lo que se es. El ego teme la sombra. El alma despierta la entera, pero no se identifica con ella. La sombra no es maldad. Es simplemente inconsciencia acumulada. Es la parte de la mente que no ha sido iluminada por la verdad. El rincón interior donde viven aún memorias no reconocidas, creencias heredadas, emociones reprimidas, ideas falsas acerca de Dios, de uno mismo y del mundo. Y todo eso, aunque oculto, influye, opera, proyecta, crea. Porque lo no reconocido en la mente termina apareciendo en la vida. No para castigar, sino para que lo mires con nuevos ojos y lo transformes desde la luz. Jesús nunca negó la existencia de la sombra en los hombres, pero jamás se identificó con ella. Él veía el miedo, la envidia, el juicio, la traición. Y respondía desde un lugar donde no había reacción, sino visión. Él comprendía que la sombra no era el ser, sino el olvido del ser. Y por eso, en su presencia, las sombras de otros comenzaban a deshacerse. No porque las combatiera, sino porque su luz no ofrecía resistencia. Y donde no hay resistencia, la sombra no sobrevive. ¿Quieres saber si aún vives desde la identificación con la sombra? Obsérvate. ¿Reaccionas con fuerza desproporcionada a ciertos eventos? ¿Te defiendes antes de comprender? ¿Sientes vergüenza por ciertos pensamientos o emociones que surgen? ¿Proyectas en otros lo que no te has permitido mirar en ti? ¿Te ves a ti mismo como espiritual y a otros como atrapados? Si es así, la sombra aún está operando. No como castigo, sino como una oportunidad sagrada para integrar lo negado. La integración no es negación. No es justificar el error. Es mirar el contenido de la sombra con los ojos del Cristo. Y decir con firmeza suave: esto también soy. Pero no soy solo esto. Esto está en mí, pero no me define. Y al verlo, lo redimo. Porque todo lo que se mira con amor pierde su poder sobre ti. Y todo lo que se juzga te ata. La sombra transformada se vuelve sabiduría. Se convierte en compasión, en presencia auténtica, en libertad. Un alma que ha integrado su sombra ya no teme a su humanidad. No la idealiza, pero tampoco la rechaza. Sabe que la forma humana no es perfecta, pero que el ser que la anima lo es. Y desde allí, vive reconciliada. Ya no necesita parecer buena, porque ya es verdadera. Ya no exige pureza sin proceso, porque ha aprendido que la luz solo es plena cuando ha abrazado su raíz. Esto no significa revivir el pasado. Significa dejar de huir de lo que aún influye desde la sombra. Y para eso, el alma debe crear espacio. Espacio para sentir sin dramatizar, para mirar sin identificarse, para escuchar sin reaccionar, para ver al ego sin alimentarlo. Cuando el ego se siente visto, pierde poder. Y en esa rendición suave, la conciencia se eleva. Y lo que antes era una carga, ahora se vuelve combustible. Porque la sombra integrada se transforma en luz expandida. Y el que antes se defendía, ahora simplemente es. Haz de esto una práctica constante. No huyas de lo que surge.
Obsérvalo. Invita al Cristo interior a mirarlo contigo. No para culparte, sino para liberarte. Di en lo íntimo: esto está en mí, pero ya no me domina. Esto fue parte de mi viaje, pero no es mi esencia. Yo soy la luz que mira, no la sombra que teme. Y permanece ahí, en ese acto de aceptación profunda, sin juicio, sin defensa, sin máscara. Solo tú y la verdad que te sostiene. Y así, paso a paso, la sombra se transforma y tú dejas de vivir dividido. Porque el alma que ha abrazado lo que era puede por fin vivir desde lo que es. Y en ese ser no hay lucha, solo expansión, solo paz. Jesús no vino a eliminar la sombra del mundo. Vino a mostrar que la luz no tiene miedo de ella. Y que tú, al recordar quién eres, puedes hacer lo mismo. No desde la fuerza, sino desde la visión. No desde la culpa, sino desde la gracia. No desde el yo, sino desde el Cristo. Y en ese punto, la sombra ya no es enemigo. Es maestro. Es parte del camino. Es la cáscara que cae, para que la luz del reino se vuelva tu única identidad. Y así, por fin, comienzas a vivir entero. No como alguien que reprime, sino como quien ya no se divide. Y desde esa unidad, todo lo que tocas se transforma también. Capítulo 8. Silencio como autoridad, gobernar desde la quietud interior. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Isaías 53, 7. Existen dos formas de autoridad en el mundo. Una que se impone desde fuera, y otra que se emana desde dentro. Una necesita hablar fuerte, convencer, demostrar, defender su posición. La otra no necesita decir nada, porque su poder no proviene del ruido, sino del silencio. El alma que ha recordado su unidad con Dios ya no necesita reaccionar para afirmarse. No busca controlar a los demás, ni corregir cada error que percibe, ni explicarse constantemente. Simplemente permanece. Y en esa permanencia, el mundo se ordena a su alrededor. No porque se le haya dominado, sino porque se ha recordado el centro. Jesús lo vivía así. Ante la acusación, callaba. Ante la provocación, no se alteraba. Ante el juicio, no respondía desde la herida, sino desde la verdad que no necesita defenderse. ¿Por qué? Porque la conciencia crística no busca tener razón. Busca revelar la realidad. Y eso no se logra con palabras, sino con presencia, con silencio, con una quietud tan profunda que todo lo falso se desarma ante ella. El silencio no es ausencia de sonido. Es presencia sin interrupción. Es el estado en el que el alma ya no necesita intervenir en el flujo de la vida, porque ha dejado de identificarse con lo que ocurre. Ya no se siente arrastrada por cada emoción, ni se afana por controlar los detalles. Estat, Ebe, Sare, ese conocimiento no viene del pensamiento, sino de la conciencia pura. Y desde esa conciencia, toda acción nace sin esfuerzo. Toda palabra es medida. Toda pausa tiene propósito. Porque el silencio interior ha reemplazado al ruido del yo. En el camino espiritual, muchos buscan hablar con autoridad. Quieren tener la verdad, compartir enseñanzas, transmitir sabiduría. Pero si el alma no ha entrado antes en el silencio, sus palabras, aunque correctas, carecen de raíz.
Son repetición, no revelación. Son forma, no fondo. Y el mundo no necesita más voces. Necesita presencia. Necesita almas que gobiernen desde el centro, no desde el ruido, desde la quietud, no desde la agitación. Esto es lo que Jesús modelaba. Una autoridad que no se imponía, pero que transformaba, que no gritaba, pero que desarmaba todo argumento. Cuando decimos que Cristo hablaba con autoridad, no se refiere a tono o postura. Se refiere a que sus palabras eran extensión del silencio interior. Y por eso portaban el poder del Espíritu. Tú estás llamado a lo mismo. No necesitas ser el más sabio, ni el más elocuente, ni el más preparado. Solo necesitas recordar quién eres en Dios. Y desde allí, guardar silencio. Porque el silencio del Cristo en ti vale más que 1000 palabras bien dichas. Ese silencio no es pasividad. Es vibración. Es campo energético. Es resonancia del reino. Cuando un alma ha alcanzado esta profundidad, ya no responde desde la herida. Ya no explica su visión para validarse. Ya no corrige desde el juicio. Su sola presencia, su sola mirada, su sola quietud son corrección suficiente. Son medicina. Son dirección. Y esto solo se logra cuando el alma ha hecho del silencio su habitación. No como técnica, sino como naturaleza. ¿Cómo se habita ese silencio? Primero, abandonando la urgencia. La urgencia siempre viene del ego. Quiere resolver rápido. Explicar pronto. Actuar sin espacio. Pero la verdad no tiene prisa. La verdad espera el momento exacto. Y mientras tanto, permanece en silencio. No por indiferencia, sino por sabiduría. Segundo, soltando la necesidad de ser entendido. El alma inmadura quiere que el mundo comprenda su camino. Quiere ser validada, confirmada, aprobada. Pero el Cristo en ti ya sabe que no necesita defensa. Porque lo que es real no necesita ser entendido. Solo necesita ser vivido. Tercero, haciendo del silencio una práctica diaria. Detente. Haz espacio. Respira. Suelta los pensamientos. No para eliminarlos, sino para no creerlos. Escucha la presencia que está detrás del pensamiento. Escucha el ser que no necesita palabra para saberse eterno. Desde ese lugar, todo lo que hagas será correcto. No porque lo hayas planeado, sino porque el Espíritu lo dirigirá. Tus acciones nacerán del silencio, y por eso llevarán autoridad. Tu voz será eco del silencio, y por eso será escuchada. Y si nadie la escucha, tú seguirás en paz, porque ya no haces nada para ser visto. Solo haces porque es lo que fluye desde el fondo. Este es el verdadero gobierno espiritual, no el que controla desde fuera, sino el que irradia desde dentro. Y ese gobierno no necesita fuerza, porque ya no hay oposición. No necesita argumento, porque la verdad no compite. Solo se establece en el alma que ha hecho del silencio su trono. Haz de esto tu práctica viva. Al despertar, no busques inmediatamente qué decir, qué hacer, qué resolver. Busca primero habitar el centro. Entra en el santuario del silencio. Allí está tu verdadera autoridad. Cuando lo hagas, descubrirás algo maravilloso. Que muchas cosas que pensabas que debías arreglar ya no necesitan intervención. Porque desde el silencio, la vida se corrige sola. Las relaciones se aclaran. Las decisiones se revelan.
El cuerpo se alinea. El tiempo se acomoda. No porque hiciste algo, sino porque dejaste de interferir. Y eso es lo que el silencio otorga. Autoridad sin imposición. Poder sin presión. Liderazgo sin targa. Presencia sin esfuerzo. Esto es lo que significa gobernar desde la quietud interior. No es desentenderse del mundo. Es verlo desde el lugar donde todo ya está en orden. Porque solo quien ha hecho del silencio su hogar puede caminar por el mundo sin ser atrapado por él. Y en ese caminar, la luz que no habla revela todo. Capítulo 9. Cristo no vino a cambiar el mundo, sino a revelar otro. Mi reino no es de este mundo. Jesús de Nazaret. Una de las confusiones más persistentes en la conciencia humana es creer que el Cristo vino para mejorar el mundo que conocemos. Que su misión fue corregir los sistemas sociales, refinar la moralidad colectiva o establecer nuevas estructuras externas más justas. Pero eso es interpretar desde el ego. Desde la mente que aún no ha comprendido que el reino del que hablaba Jesús no es una reforma del mundo, sino una revelación de otro totalmente distinto. Jesús no vino a perfeccionar el mundo. Vino a mostrar que este mundo, el mundo del juicio, del miedo, del conflicto, de la ilusión de separación, no es el mundo real. Y por eso dijo: mi reino no es de este mundo. No es una metáfora. Es una afirmación radical. Una declaración de origen y pertenencia. Una señal inequívoca de que la conciencia crística no se manifiesta para arreglar la ilusión, sino para mostrarte que tú no fuiste creado para habitarla. Este mundo, como lo perciben los sentidos, es un reflejo de una mente dividida. Una proyección del pensamiento que ha olvidado su fuente. Es una experiencia pasajera, fluctuante, sujeta al tiempo, a la forma, al deterioro. Nada aquí permanece. Nada aquí es completo. Y todo lo que se intenta construir desde el yo separado, más tarde o más temprano, colapsa bajo su propio peso. ¿Y por qué lo hace? Porque no está sostenido por el principio. Está sostenido por el miedo. Por la lucha. Por la ilusión de carencia. El reino que el Cristo vino a revelar no está basado en el mérito, ni en la competencia, ni en la comparación. Es un reino de completitud, de silencio, de paz que no depende de las condiciones externas. Es una frecuencia de conciencia, no un lugar geográfico. Es una manera de ver, una forma de ser, una vibración que trasciende las leyes del tiempo, porque no nació en el tiempo. Y aquí está el núcleo de la enseñanza. No se trata de cambiar el mundo. Se trata de salir de su lógica. No de confrontarlo, sino de dejar de validarlo como realidad suprema. Jesús no luchó contra el sistema político de su tiempo. No organizó revueltas. No pidió justicia desde el resentimiento. Él caminaba por este mundo sabiendo que pertenecía a otro. Y esa certeza era su autoridad. Por eso no reaccionaba. Por eso podía amar sin pedir devolución. Por eso podía entregar su cuerpo sin perder su paz. Porque su raíz no estaba en la forma, sino en el fondo. Esto es lo que el alma despierta debe comprender si quiere vivir en la conciencia del Cristo. Mientras sigas creyendo que tu función es mejorar este mundo, estarás atrapado en él. Y te dolerá su rechazo, su injusticia, su falta de respuesta. Te frustrará su lentitud, su contradicción, su incoherencia. Porque, en el fondo, seguirás esperando que este mundo te confirme lo que solo puede revelarte el reino. El mundo no puede darte lo que no tiene. Solo el reino puede darte la paz que no depende. La plenitud que no se agota. La sabiduría que no necesita explicación. Cuando el Cristo despierta en ti, no te hace más apto para sobrevivir en el mundo. Te libera de esa necesidad. Ya no buscas pertenecer. No porque rechaces,
sino porque has recordado que ya perteneces a otro orden. Uno que no se impone, que no exige, que simplemente es. Y al ser, lo ilumina todo. Hazte esta pregunta en cada paso de tu camino. ¿Estoy intentando mejorar el mundo o revelar otro? ¿Estoy luchando para que las cosas salgan como quiero? ¿O estoy permitiendo que la conciencia del reino me muestre otra forma de ver? ¿Estoy operando desde el sistema de pensamiento del yo, que cree que todo debe arreglarse, defenderse, controlarse? ¿O estoy habitando el sistema del espíritu, que sabe que todo ya está contenido en el orden divino? Esto no significa pasividad. No significa indiferencia. Significa acción desde otra base. Acción que no nace del miedo, sino del silencio. Decisión que no nace de la urgencia, sino de la claridad. Movimiento que no busca ganar, sino expresar. Porque el alma que ya no está buscando cambiar el mundo, se convierte en puerta del reino. Y desde esa puerta, otros comienzan a recordar. Este es el nuevo mundo. El que no necesita construirse, sino revelarse. Está aquí, ahora, detrás del velo. Y el velo no es más que la creencia en que este mundo es lo único que hay. Ese velo cae cuando eliges ver de otra manera. Cuando ya no interpretas desde la historia, sino desde el ser. Cuando dejas de juzgar la forma y te anclas en la luz que hay detrás de todo. Cuando recuerdas que el Cristo no vino a darte un mejor destino en este mundo, sino a mostrarte que tú no eres de este mundo. Y desde ahí, todo se reordena, sin esfuerzo, sin guerra, sin ruido, porque la presencia del reino es el único poder real. Y donde esa presencia es reconocida, el mundo viejo comienza a desvanecerse. Haz la práctica. No intentes cambiar todo lo que ves. No luches por tener siempre razón. No busques corregir cada error externo. Simplemente vuelve al centro. Y desde ahí, di: este no es mi mundo. Mi mundo es el reino. Y el reino no necesita defensa. Solo reconocimiento. Y al reconocerlo, lo traerás contigo. Lo manifestarás. No por imposición, sino por radiación. Entonces comprenderás la enseñanza final. El Cristo no vino a rediseñar el sueño. Vino a despertarte. Y en el despertar, el mundo pierde su peso. Y la luz que siempre estuvo se vuelve tu nueva morada. Capítulo 10. Vibrar desde la fuente, como sostener la frecuencia crística. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Jesús de Nazaret. El mayor desafío para el alma despierta no es tener momentos de claridad, ni experimentar revelaciones profundas, ni tocar la paz, el amor o el gozo en instantes sagrados de silencio. El verdadero desafío es sostener la frecuencia. Permanecer en la vibración del espíritu cuando el mundo sigue siendo mundo. Vibrar desde la fuente es vivir como canal constante de la conciencia crística. No como visitante ocasional del reino, sino como residente estable del ser. Es la diferencia entre encender una luz de vez en cuando y convertirse en la lámpara que no se apaga. Y para eso, el alma debe aprender no a resistir al mundo, sino a no dejarse arrastrar por su vibración. Debe aprender no a escapar de lo humano, sino a habitarlo desde lo divino. A caminar entre formas cambiantes, pero anclada en lo que no cambia. Jesús no se retiró del mundo. Comió con todos, caminó con todos, habló con todos. Pero no vibraba con la mente del mundo. Vibraba desde la fuente. Y desde ahí, todo en él era verdad.
Cada palabra, cada silencio, cada paso. Era expresión de una conciencia unificada con el principio. Por eso no reaccionaba. Porque su frecuencia no dependía de lo externo, sino de su unión constante con lo interno. Esto es lo que tú también puedes vivir. Pero para hacerlo, el alma debe tomar una decisión. Renunciar a vibrar desde la historia. Y comenzar a vibrar desde el origen. No se trata de corregir pensamientos uno por uno, sino de cambiar el punto desde donde piensas. No se trata de controlar emociones, sino de habitar una frecuencia donde esas emociones pierden su poder. Porque lo que tú llamas emociones muchas veces no son más que señales de que te has desconectado. No de Dios, porque eso es imposible, sino de tu conciencia de Dios. Entonces, ¿cómo se sostiene la frecuencia crística? Primero, reconociendo que ya está en ti. No es algo que debas alcanzar, ni algo que otros tienen y tú no. Es tu estado natural, oculto por capas de identificación con el yo. El Cristo en ti no necesita activarse. Necesita espacio. Y el espacio se hace cuando sueltas lo que no eres. Segundo, cuidando el foco. Tu atención es tu frecuencia. A donde la diriges, eso te convierte. Si piensas desde el conflicto, vibras en él. Si sientes desde la culpa, la fortaleces. Si decides desde el miedo, lo perpetúas. No se trata de luchar con esos pensamientos o emociones, sino de recordar que tú no eres ellos. Tú eres la luz que los observa. Y al observar sin apego, ellos pierden su raíz. La frecuencia crística es silencio consciente. Presencia sin juicio. Amor sin condición. Claridad sin argumento. Y para sostenerla, no necesitas aislarte, sino permanecer despierto donde antes te dormías. Eso es práctica viva. Eso es madurez espiritual. Tercero, practicando la neutralidad. La conciencia de Cristo no toma partido. No se alinea con bandos, sino con la verdad. No actúa desde reacción, sino desde dirección. Esto desconcierta al ego, porque el ego necesita identificarse con la víctima o con el salvador, con el fuerte o con el débil, con el que gana o con el que pierde. Pero el alma que vibra desde la fuente ya no se define por polaridades. No porque sea indiferente, sino porque sabe que todo juicio corta el flujo del reino. Y donde hay juicio, no puede fluir el amor. El amor crístico es total. No se adapta a las formas, porque las trasciende. No pregunta quién tiene razón. Pregunta desde qué frecuencia estás mirando esto. Y si la respuesta no es amor, entonces sabes que has salido de la fuente. Cuarto, respirando desde el ser. Tu respiración revela tu vibración. La mente dispersa respira superficialmente. La mente centrada respira profundo y claro. No como técnica forzada, sino como efecto natural de la presencia. Haz del respirar un acto de alineación. Cada inhalación es una oportunidad de regresar al aura. Cada exhalación, una oportunidad de soltar lo que ya no vibra contigo. No necesitas palabras, solo atención. Porque donde hay atención amorosa, hay Cristo. Quinto, volviendo al centro una y otra vez. No te exijas perfección. No esperes sostener la frecuencia sin deslices. Pero sí cultiva el regreso. No importa cuántas veces saldas. Lo que importa es cuán rápido eliges volver. Cada regreso al ser es una victoria. Cada acto de rendición al silencio es un acto de poder. Y con cada vez que eliges regresar, tu permanencia se vuelve más estable. Tu vibración más firme. Tu vida más guiada. Sexto, no negociando con el ego. Cuando la frecuencia baja, el ego habla más fuerte.
Te dice que no estás avanzando, que esto no sirve, que mejor vuelvas al viejo patrón. Pero tú ya sabes que esa voz no es real. Y tu trabajo no es discutir con ella. Es no alimentarla. Observa. No creas. No reacciones. Y ella se disolverá. Porque toda ilusión necesita energía para sostenerse. Y tú ya no se la das. Séptimo, recordando que tú no sostienes la frecuencia. Ella te sostiene a ti. No es un esfuerzo. Es una entrega. Cuando dejas de intentar mantenerla y simplemente te rindes a lo que ya eres, entonces la frecuencia se vuelve tu hábitat, tu base, tu hogar. Y desde ahí, el mundo cambia. No porque tú lo fuerces, sino porque tu vibración establece una nueva realidad a tu alrededor. Tus relaciones se limpian. Tu cuerpo responde. Tu energía se ordena. Tu dirección se revela. Todo fluye. No porque tú lo empujes, sino porque la fuente ya lo ha dispuesto. Y tú ya no estorbas. Haz esto tu oración viva. Padre, ya no quiero mantener el control. Solo quiero vibrar desde ti. Habitar en ti. Actuar como extensión tuya. Que cada cosa en mí sea reflejo de lo que tú eres. Y que mi vida no sea mía, sino tuya, revelada. Y permanece, sin buscar resultados, sin mirar si funciona. Porque cuando vibras desde la fuente, ya no necesitas ver para creer. Ya estás dentro. Y desde dentro, todo llega. Este es el secreto de la conciencia crística. No se impone. No se afirma. No se grita. Se vibra. Se vive. Se es. Y desde ese ser, el reino deja de ser promesa, para convertirse en atmósfera, en suelo firme, en hogar permanente. Porque lo que vibra con la fuente no puede caer, no puede faltar, no puede apagarse, solo puede dar fruto, porque ya ha vuelto al árbol. Capítulo 11. De canal a presencia, no transmitir luz, sino serla. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Jesús de Nazaret. Hay un punto en el camino espiritual donde el alma debe cruzar un umbral silencioso, uno que no se menciona en los libros, ni se enseña en los salones de clase, pero que todo verdadero despertar exige. Dejar de ser canal para convertirse en presencia. Dejar de transmitir la luz para ser la luz. Hasta cierto punto, es útil verse como canal. Una especie de instrumento por donde algo superior fluye. El alma se dice a sí misma: yo no soy la fuente, soy solo el canal. Y durante una etapa, eso puede ser útil para cultivar humildad. Puede ayudar a salir del ego que quiere atribuirse méritos. Pero si ese pensamiento no evoluciona, se convierte en un nuevo tipo de separación. Una sofisticada forma de seguir creyendo que lo divino está fuera. Y que uno es solo un vehículo pasivo de algo ajeno. La conciencia del Cristo *** no ve a Dios como algo que viene y va. No piensa en términos de flujo intermitente, ni de visitación espiritual. Cristo no espera a que la luz lo use. Cristo sabe que Él es la luz. Jesús no decía: estoy canalizando al Padre. Él decía: el Padre y yo somos uno. Esa es la declaración más alta. Esa es la conciencia más pura. No ser instrumento de Dios, sino encarnación viva del Espíritu. Y cuando el alma cruza este umbral, todo cambia. Ya no ora para recibir, ora para recordar. Ya no actúa esperando ser guiado,
Sabe que cada paso surge desde la presencia. Ya no dice, Espíritu, ven a mí, sino que respira con firmeza. Espíritu, yo soy. Este cambio de conciencia no es arrogancia. No es presunción espiritual. Es unidad. Es identidad. Es la comprensión de que lo que buscabas ya eres. De que no hay un tú que canaliza, sino que solo hay Dios expresándose como tú. Pero para que esa identidad pueda vivirse, el alma debe abandonar por completo la idea de sí misma como un recipiente vacío. Debe dejar atrás la noción de ser un algo separado que es llenado por instantes. Debe morir a la historia que la hace sentirse como una casa prestada por donde pasa la luz. Y debe reconocerse como la lámpara encendida desde siempre. La luz que no se apaga, porque nunca se ha apagado. Esta transición no es un cambio de práctica. Es un cambio de ser. No es un nuevo sistema espiritual. Es el desmantelamiento completo de la separación. Es dejar de estar al servicio de la luz, para saberte luz sirviendo desde sí misma. ¿Y cómo ocurre esto? Primero, por reconocimiento. Debes mirar dentro con absoluta claridad y declarar con humildad sagrada: lo que he buscado ya me habita. Lo que he canalizado, ahora lo reconozco como lo que soy. Ya no tengo miedo de asumir la luz, porque sé que no es mía. Es lo que soy en él. Segundo, por abandono total del yo. Mientras quieras ser el canal limpio, eficaz, útil, sigues centrado en ti. Sigues pensando en términos de mérito. Pero cuando te vacías incluso de eso, cuando sueltas la necesidad de ser usado o reconocido como canal, entonces queda solo la presencia. Y la presencia no usa, se expresa. No entra, se revela. Tercero, por rendición a la quietud. Cuando sabes que eres la luz, ya no hay urgencia por hablar, por actuar, por demostrar. Tu sola presencia es suficiente. Tu silencio ya es mensaje. Tu estar, sin esfuerzo, ya es vibración transformadora. La persona canaliza. El ser irradia. Y cuando pasas de persona a ser, ya no necesitas tocar a nadie para sanar. Tu campo es medicina. Tu respiración es guía. Tu mirar es oración. Tu caminar es afirmación. Jesús no tenía que imponer la luz. Él era la luz. Por eso podía decir: yo soy la luz del mundo. Y luego mirar a sus discípulos y decirles: vosotros sois la luz del mundo. Porque sabía que no hay una luz personal. Solo hay una luz que se reconoce a sí misma en todos. Esta es la conciencia que el mundo necesita hoy. No más transmisores, sino encarnaciones. No más intermediarios, sino despertadores silenciosos que viven desde la fuente. No para predicarla, sino para serla. Haz la prueba. En vez de pedir al Espíritu que fluya a través de ti, respira y afirma que ya estás unido a Él. No porque hiciste algo, sino porque nunca fuiste separado. En vez de preguntarte si estás canalizando correctamente, entra en la presencia y deja que ella se exprese sin interrupción. En vez de tratar de llevar luz al mundo, reconoce que tú eres la luz. Y donde camines, la sombra se ajustará. No por esfuerzo, sino por vibración. No por técnica, sino por verdad. Este es el punto final del viaje espiritual. Cuando ya no hay más distancia entre tú y Dios. Cuando el alma ha dejado de ser recipiente y ha vuelto a ser fuente. No como el absoluto, sino como su expresión perfecta. No como totalidad abstracta, sino como manifestación viva de lo eterno. No como el sol,
pero sí como uno de sus rayos conscientes. Y un solo rayo de esa luz puede iluminar toda una vida. Ya no digas, Señor, úsame. Di, Señor, sé tú mismo en mí. No como visitante, sino como identidad. Y permanece, sin urgencia, sin plan, sin personaje. Porque ahora sabes que tú no eres canal. Tú eres luz en forma. Y esa forma, en silencio, revela el reino. Capítulo 12. El reino como única realidad, dejar de habitar la forma. El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, he aquí está, o he allí está, porque he aquí. El reino de Dios está dentro de vosotros. Jesús de Nazaret. La mente humana, tan acostumbrada a vivir a través de los sentidos, no puede concebir una realidad que no esté hecha de formas, contornos, referencias externas, tiempo y espacio. Ha sido educada para interpretar lo que ve como lo único real, y todo lo que no puede ver, medir o explicar, lo considera invisible, inmaterial, y por tanto, poco relevante. Pero lo que enseñó el Cristo, lo que reveló Jesús a través de su vida y conciencia, es algo radical. Lo real no es lo visible. Lo real no es la forma. Lo real no está allá afuera, sino dentro. Y ese dentro no es un lugar físico, sino una dimensión de conciencia. Y esa dimensión es el reino. El reino de Dios no es una recompensa futura, ni una promesa lejana, ni un premio para los justos. Es la única realidad que existe, pero que solo puede ser vivida por quienes se liberan de la identificación con la forma. Habitar la forma es vivir en reacción constante. A las condiciones, a las personas, a los síntomas, a los eventos. Es vivir desde la percepción sensorial, donde lo que se ve determina lo que se cree, y lo que se siente determina lo que se decide. El alma que habita la forma dice, esto es real porque lo veo. Esto es cierto porque lo siento. Esto me define porque lo experimento. Pero la conciencia crística dice, esto es ilusión porque cambia. Esto es apariencia porque tiene inicio y fin. Esto no puede ser real, porque no es eterno. El reino de Dios no tiene opuestos. No fluctúa. No necesita defensa. No entra ni sale. Permanece. Es. Y su naturaleza es la paz sin causa. La plenitud sin objeto. El amor sin dependencia. Cuando Jesús decía, el reino está dentro de vosotros, no se refería a una idea abstracta. Estaba señalando que la única realidad verdadera es la conciencia que no se identifica con la forma. Es la mente que ha dejado de interpretar todo desde el yo personal y que ha recordado su naturaleza original, ser puro. Habitar el reino es salir del mundo sin abandonar el cuerpo. Es dejar de vivir como quien se mueve en una historia con principio, medio y fin, y comenzar a vivir como quien simplemente es testigo del fluir, sin apego, sin juicio, sin necesidad de cambiar lo que aparece. Esto no significa indiferencia. Significa profundidad. Significa que lo externo ya no determina tu centro. Que lo que ocurre en el plano de las formas ya no gobierna tu paz. Porque tú has dejado de habitar la forma. Y has regresado a la fuente. Al reino. Este regreso no es un acto mágico. Es una decisión continua. No se da en un instante emocional, sino en la práctica constante de recordar quién eres. Cuando el mundo grita, esto es urgente, tú escuchas el silencio que dice, solo el reino es real. Cuando la mente dice, esto es problema, tú respondes, esto es ilusión temporal. La verdad no se altera. El reino permanece. Cuando el cuerpo expresa dolor,
Cuando la economía se tambalea. Cuando una relación se rompe. Cuando el plan no se cumple. La conciencia no regresa a la forma en busca de sentido. Se ancla más profundo en el ser. Y desde ahí mira la forma con compasión. Pero sin identificación. Esto es lo que significa vivir en el mundo. Pero no ser del mundo. Esto es lo que el Cristo en ti desea encarnar. Una forma que camina sin habitarse. Una historia sin apego. Un personaje sin ego. Un canal que ya no se cree canal. Porque se ha reconocido como presencia. Haz de esto tu práctica diaria. No importa lo que aparezca ante ti. No importa si es dolor o alegría. Pérdida o ganancia. Éxito o fracaso. Pregúntate, ¿esto que veo es parte del reino o es forma pasajera? Y si es forma, suelta. No lo niegues. No lo reprimas. Solo reconoce. Esto está ocurriendo en el plano de lo transitorio. Pero no afecta lo eterno. Yo no soy esto. Yo habito el reino. Y desde ahí, observo, bendigo y permanezco. Poco a poco, la mente deja de buscar validación. El cuerpo deja de temer. Las emociones se calman. Las decisiones se clarifican. Porque ya no estás reaccionando desde el yo, sino expresando desde el ser. Esta es la gran transición. De habitar la forma a encarnar el reino. De vivir en conflicto. A vivir en alineación. De necesitar que el mundo te confirme. A recordar que ya estás completo. Y desde esa conciencia, todo se transforma. No porque el mundo cambie, sino porque tú ya no estás buscando en él lo que solo puede darte lo que no cambia. No estás esperando del tiempo lo que solo puede ofrecer la eternidad. No estás exigiendo a las cosas lo que solo puede darte el ser. Y entonces, todo lo que antes parecía indispensable, se vuelve accesorio. Todo lo que antes parecía urgente, se vuelve relativo. Y todo lo que antes parecía separado, se vuelve uno. Porque el reino no necesita ser alcanzado. Solo necesita ser reconocido. Y en ese reconocimiento, el alma descansa. Descansa no por inercia, sino por sabiduría. Descansa no por debilidad, sino porque ya no hay nada que demostrar. Nada que proteger. Nada que ganar. Solo queda ser. Solo queda paz. Solo queda Dios. ¿Y eso? Eso es el reino. No lo busques en el futuro. No lo idealices en otra dimensión. No lo imagines como un premio. El reino está aquí. Ahora. En ti. Y lo único que te lo oculta es tu decisión de seguir creyendo que la forma es lo real. Pero tú ya lo sabes. Lo real no cambia. Y si no cambia, es el reino. Vuelve ahí. No como quien se esfuerza, sino como quien recuerda. No como quien suplica, sino como quien se rinde. Y quédate ahí. No por minutos, por siempre. Porque quien ha dejado de habitar la forma, ya no teme a lo que ocurre. Porque sabe que, en el reino, todo ya es perfecto. Capítulo 13. Milagro como consecuencia, no como meta. Estas señales seguirán a los que creen. Jesús de Nazaret. En la conciencia colectiva, el milagro ha sido elevado a categoría de suceso excepcional. Algo raro, poderoso, sobrenatural. Algo que interrumpe el curso natural de los eventos y modifica las leyes visibles del mundo. Pero esa concepción, tan extendida como incompleta, revela que el alma aún está viendo desde la mente del ego. Porque desde la conciencia del Cristo, el milagro no es meta, ni premio,
ni meta extraordinaria. Es consecuencia natural de un estado del ser. El milagro no viene para convencer, ni para probar que hay poder, ni para recompensar la fe. El milagro sucede solo donde hay alineación, donde el pensamiento ha dejado de oponerse al espíritu, donde el corazón ha soltado el miedo, donde la identidad se ha rendido a lo que ya es. Allí, en ese terreno de conciencia pura, la ley se manifiesta sin fricción, y lo que parecía imposible para la mente separada ocurre sin esfuerzo. Jesús no buscaba hacer milagros. Él no despertaba cada día preguntando qué señales haría. Tampoco esperaba la aprobación del público para manifestar. Su única intención era permanecer en el Padre. Y desde esa permanencia, las señales venían solas, no como espectáculo, no como demostración, sino como consecuencia inevitable de la verdad vivida. Estas señales seguirán a los que creen, dijo, no a los que luchan, no a los que afirman con ansiedad, no a los que repiten sin fe, sino a los que creen. Y creer, en este contexto, no es sostener una idea, es habitar una vibración, es morar en la certeza de lo invisible, al punto de que lo visible se ajusta a ella. El milagro no es excepción. La ilusión lo es, porque lo milagroso es lo natural del reino, lo que siempre estuvo disponible, pero que solo puede ser visto por ojos limpios, por mente clara, por alma rendida. El ego busca el milagro como meta. Quiere resultados, pruebas, efectos. Busca sanar el cuerpo, mejorar las finanzas, arreglar relaciones. Y aunque no hay error en desear bienestar, el error está en hacer del milagro un objetivo en sí mismo. Porque eso implica que falta algo, que aún no se es completo, y que se necesita una intervención externa para volver al orden. Pero el Cristo en ti no busca milagros. Los manifiesta, no porque quiera, sino porque es, y donde el ser es vivido como centro. El milagro es automático, como la flor que se abre al sol, como el fruto que madura con el tiempo, como el río que fluye al mar. No hay presión, no hay afán, no hay demanda. El milagro no responde al grito, responde al silencio, no al deseo desesperado, sino al alineamiento profundo. Y ese alineamiento se da cuando ya no buscas el milagro, sino que te vuelves uno con la fuente. Y desde allí, el milagro viene. ¿Qué es, entonces, un milagro? Es la corrección de una percepción falsa. Es la restauración del orden divino donde la mente veía caos. Es la manifestación visible del amor allí donde antes había miedo. Es la verdad emergiendo en un lugar donde solo se proyectaba la ilusión. Un cuerpo que sana no es un milagro en sí. El milagro es la conciencia que dejó de temer. Y al hacerlo, permitió que la energía vital fluyera sin obstrucción. Una deuda que se salda no es un milagro por sí misma. El milagro fue la fe que desactivó la creencia de escasez. Una relación que se restaura no es el milagro central. El verdadero milagro fue que alguien eligió ver con los ojos del espíritu. Y al hacerlo, el conflicto perdió su poder. Por eso no busques el milagro como fenómeno. Busca el reino. Porque donde hay reino, hay orden. Y donde hay orden, lo que el mundo llama el milagro, se vuelve la norma. Jesús jamás se aferró a los efectos. Él decía, no me creáis por las obras. Creed por la verdad que os hablo. Porque la obra puede impresionar, pero solo la verdad transforma. Haz la práctica. Cuando enfrentes algo que el mundo llama problema, no busques un milagro como solución externa. No digas, Señor, cámbialo. Di,
Señor, muéstrame la verdad que este momento oculta. Muéstrame el orden ya existente en el fondo. Muéstrame el reino detrás de la forma. Y deja que mi mente lo vea. Solo eso. Y cuando tu mente lo vea, el milagro ya habrá ocurrido. Porque el verdadero milagro no es el cambio de circunstancias, sino el cambio de percepción. ¿Quieres vivir en milagros constantes? Entonces no los busques. Vibra desde el espíritu y permite que la verdad se manifieste a través de ti. Como paz, como salud, como provisión, como dirección, como claridad, como amor sin condición. Pero no esperes resultados. No midas efectos. No conviertas el milagro en una meta que te distraiga de la presencia. Tú no estás aquí para perseguir milagros. Estás aquí para recordar tu naturaleza divina. Y esa naturaleza es milagro en sí. Eres milagro. Porque tú, alma eterna, no eres de este mundo. Y, sin embargo, lo habitas sin pertenecerle. Cada respiración consciente, cada pensamiento perdonado, cada instante de presencia real, ya es milagro. Y si aprendes a ver eso, vivirás en constante manifestación, sin esfuerzo, sin ansiedad, sin separación. No fuerces lo que solo puede florecer. No demandes lo que solo puede revelarse. Solo alinéate. Solo vuelve al centro. Solo vibra en Dios. Y deja que el milagro te siga. Porque no viniste a buscar milagros. Viniste a ser evidencia de que lo real ya está aquí. Y donde tú recuerdas, la forma obedece. Y el mundo se transforma. Capítulo 14. Unión sin esfuerzo, rendición como estado, no como acto. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Jesús de Nazaret. El ego quiere alcanzar la unión con Dios. Se esfuerza, se disciplina, estudia, practica, repite, analiza, memoriza. Quiere lograr un estado superior de conciencia como si se tratara de una cima a conquistar. Y no se da cuenta de que esa misma actitud es el obstáculo. Porque la unión con Dios no se alcanza. Se revela cuando se deja de intentar alcanzarla. La conciencia del Cristo no trabaja para unirse al Padre. No ora desde la distancia. No se esfuerza por lograr una comunión. Vive en la unión porque ha desaparecido la idea de separación. No hay nadie que tenga que rendirse. Porque ya no hay un yo separado del espíritu. Solo queda el ser. Esto es rendición verdadera. No un acto ocasional de entrega, sino un estado continuo de alineación con lo que ya es. La mayoría de las personas confunde rendición con derrota. Creen que rendirse es dejar de luchar cuando ya no queda otra opción. Pero la rendición espiritual no es lo que haces cuando ya no puedes más. Es el modo en que vive el alma que ha recordado que nunca hubo nada que controlar. Nada que resistir. Nada que lograr. Rendirse no es dejar de actuar. Es actuar sin interferencia del ego. Es moverse sin miedo. Sin peso. Sin urgencia. Porque ya no se busca modificar el mundo, sino revelar el reino. Rendición no es pasividad. Es profundidad. No es indiferencia. Es confianza total en el orden invisible. Jesús no iba por la vida haciendo un esfuerzo para obedecer la voluntad del Padre. Él decía: yo no hago nada por mí mismo, según me enseñó el Padre, así hablo. No porque no tuviera voluntad propia, sino porque su voluntad ya no estaba separada. Era la del Padre. No por imposición, sino por naturaleza. Y esa es la diferencia entre rendición como acto y rendición como estado.
cuando se la ve como acto. La rendición ocurre de vez en cuando. Al orar. Al meditar. Al atravesar una crisis. Es un momento. Una pausa. Un instante de conexión. Pero cuando la rendición se vuelve estado, ya no hay regreso al yo. Ya no hay oscilación. Ya no hay dos. Solo hay unidad vivida. No comprendida intelectualmente, sino habitada desde el silencio. Y desde ahí, todo fluye. El cuerpo se alinea. El tiempo se acomoda. La energía se ordena. Las decisiones surgen sin ansiedad, porque ya no se decide desde el miedo. Se responde desde el ser. ¿Cómo se vive en rendición como estado? Primero, dejando de resistir lo que es. El ego pelea con la vida. Juzga lo que ocurre. Desea que las cosas sean diferentes. Crea conflicto entre lo que sucede y lo que debería suceder. Y esa fricción es sufrimiento. Pero el alma rendida ve todo como maestro, como parte del plan perfecto que su mente no necesita comprender. Y al soltar la interpretación, regresa a la paz. Segundo, soltando el control. El ego quiere tener todo previsto. Anticipar, garantizar, planificar cada resultado. Pero eso no es vivir. Eso es sobrevivir. El alma rendida ya no necesita controlar, porque confía en la sabiduría superior que la habita. Cuando algo no sale como espera, no entra en pánico. Respira. Espera. Escucha. Y sabe que el orden oculto se revelará. No porque tenga que entenderlo, sino porque se ha rendido lo que no necesita explicación. Tercero, viviendo desde el ahora. La rendición como estado solo es posible cuando el alma deja de habitar el tiempo psicológico. El pasado que culpa. El futuro que teme. Y regresa al instante presente, donde no hay juicio. No hay expectativa. No hay lucha. Solo hay Dios, siendo. Cuando estás en el presente, la rendición no es un esfuerzo. Es lo natural. Porque ya no estás dividido. Estás unido. No con palabras, sino con presencia. Cuarto, abrazando lo que viene sin perder el centro. La rendición como estado no significa que todo te agradará. Significa que nada tendrá poder sobre ti. Puedes sentir tristeza. Puedes sentir incomodidad. Pero ya no te defines por ellas. Ya no actúas desde la emoción. Actúas desde la visión. Y esa visión no nace de lo que piensas. Nace de lo que eres. El alma que ha rendido su voluntad no ha perdido libertad. La ha elevado. Porque ya no elige desde el deseo, sino desde la verdad. Ya no se pregunta, ¿qué quiero? Sino, ¿qué quiere expresarse a través de mí? Y cuando eso se vuelve constante, la rendición ya no es un momento. Es el suelo sobre el que caminas. Haz la práctica. No digas, hoy voy a rendirme. Di, hoy voy a vivir como si ya no hubiera nada que resistir. Y observa cómo cambia todo. Cuando algo te moleste, no pidas entenderlo. Solo di en lo íntimo. Esto también pertenece. Esto también es parte. Yo no me opongo. Yo recibo. Y permanece. Sin reaccionar. Sin buscar cambiarlo. Solo habita al instante. Y permite que el ser haga lo que debe. Porque él siempre sabe. Y tú ya no estorbas. Este es el fruto de la verdadera rendición. Una paz que ya no depende. Una claridad que no se fuerza. Una unión que no se interrumpe. Porque donde ya no hay resistencia,
Solo queda Dios. Y donde solo queda Dios, el alma ya no actúa por sí sola. Actúa con Él. En Él. Como Él. Eso es vivir en rendición como estado. No como idea, sino como naturaleza. No como práctica, sino como identidad. Y desde ahí, no hay nada que hacer, solo permitir. Y en ese permitir, el reino se manifiesta, no como promesa, sino como realidad presente. Y tú, sin esfuerzo, lo habitas, porque tú y Él ya no son dos. Capítulo 15. La conciencia crística no reacciona, revela, vivir en la voz sin voz. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Jesús de Nazaret. Hay un lenguaje que no utiliza palabras. Una enseñanza que no necesita letras. Un poder que no se expresa en volumen, sino en presencia. Ese es el lenguaje de la voz sin voz. Y es desde allí, desde ese estado de conciencia, desde donde actúa, habla y se mueve el Cristo en ti. Jesús no respondía a todo lo que escuchaba. No corregía cada error. No necesitaba imponer su verdad en cada conversación. Porque la conciencia crística no reacciona, revela. No se alinea con la forma de los ataques. Ni se contamina con el miedo del otro. Simplemente permanece. Y en esa permanencia, la verdad se muestra sola. En el mundo, reaccionar es habitual. Se responde con rapidez, con defensa, con justificación. El ego vive en un constante estado de alerta, como si algo debiera ser defendido a cada instante. Pero todo eso nace de una sola raíz: la creencia de que estás separado y que por lo tanto debes protegerte. La conciencia crística no tiene esa raíz. No se siente separada. No se siente vulnerable. No vive desde la amenaza. Y por eso, cuando algo llega, un conflicto, un juicio, un desafío, no reacciona. Observa. Espera. Y desde el silencio, revela. Esa revelación no siempre es con palabras. A veces es con una mirada. Otras veces con una ausencia de respuesta. O con una acción tan simple que parecería invisible, pero cuya vibración transforma todo el campo a su alrededor. Porque la verdad no necesita imponerse. Solo necesita ser sostenida. Y donde se sostiene, ilumina sin esfuerzo. El alma que vive en el Cristo no corre a explicar. No se apura a corregir. No se ofende con facilidad. Porque ya no está viviendo desde la herida, ni desde el personaje que debe validarse, sino desde la conciencia que ya sabe quién es. Y por eso no tiene nada que probar. Esto es lo que significa vivir en la voz sin voz. No es ser callado por timidez. Es ser silencioso por sabiduría. Es saber que la verdad no necesita ruido para afirmarse, porque su fuerza está en su raíz, no en su volumen. Jesús demostraba esto constantemente. Ante Pilato, guardó silencio. Ante las multitudes que dudaban, no se justificaba. Ante los discípulos que no entendían, no se impacientaba. Él no reaccionaba, porque ya había trascendido la necesidad de defender lo que el espíritu nunca pierde. ¿Y qué ocurre cuando tú decides hacer lo mismo? Primero, el ego grita. Te dirá que si no reaccionas, perderás algo. Te hará sentir débil por permanecer en silencio. Te empujará a hablar, a explicar, a demostrar. Pero en lo profundo, sabrás que quien permanece sin reaccionar tiene más poder que quien controla el discurso. Porque la conciencia que no reacciona revela la frecuencia del reino.
Y el reino no se defiende. No se justifica. No entra en el juego del mundo. Solo se muestra. Cuando alguien se atreve a no seguir la lógica del miedo. Esto es práctica espiritual viva. Cuando alguien te hable desde su sombra, resiste la tentación de bajar tu frecuencia. Permanece, no desde la pasividad, sino desde el fuego silencioso que todo lo ve, todo lo comprende, y por eso no necesita herir. La reacción es del yo. La revelación es del ser. Y tú estás aquí para revelar, no para pelear. Haz la práctica. En cada conversación difícil, en cada cruce de caminos, en cada pensamiento que te empuje a defenderte. Pregunta primero, ¿estoy por reaccionar o por revelar? Si estás por reaccionar, detente. Respira. Entra en la voz sin voz. Escucha lo que el silencio está diciendo. Y actúa desde ahí. No desde el impulso, sino desde la claridad. No desde la emoción, sino desde la visión. Porque la visión verdadera no es hablar bien. Es hablar desde la paz. Y a veces, desde esa paz, no se habla en absoluto. Y eso ya es enseñanza. El alma que ha recordado su unidad con el todo, ya no necesita responder a cada estímulo. Ella emite su frecuencia como un faro. Y donde esa frecuencia se sostiene, el caos se rinde. La tensión se disuelve. El conflicto se desarma. No porque haya ganado una discusión, sino porque ha sostenido el reino. Y el reino no se impone. Se revela. Esta es la verdadera autoridad espiritual. No imponer tu voz, sino habitar la voz sin voz. No dar explicaciones, sino encarnar la claridad. No corregir al otro, sino permanecer tan profundamente alineado, que el otro se sienta invitado, sin palabras, a recordar también quién es. Jesús no gritó para transformar. Él simplemente vivía tan profundamente unido al Padre, que su vida era revelación constante. Cada paso era enseñanza. Cada silencio, dirección. Cada presencia, transformación. Eso es lo que el Cristo en ti desea encarnar. No solo pensamientos elevados, sino una vibración tan estable, que tu vida se vuelva la voz del Espíritu, sin necesidad de sonido. Haz de tu día una expresión viva de esta conciencia. No reacciones a la apariencia. No entres en el juego del mundo. No pierdas la frecuencia por demostrar algo. Simplemente permanece. Sostén la visión. Y deja que tu presencia, más que tus palabras, revele lo que no puede enseñarse. La verdad que no grita, pero que todo lo transforma. Porque la conciencia crística no se impone. No se mueve por urgencia. No se pierde en explicaciones. Ella simplemente es. Y en ese ser, la voz sin voz habla. Y su mensaje es eterno.